Capítulo 1. La llama invisible. Hay una voz que susurra dentro de ti. No es la voz de la lógica. No es la voz del miedo. Es más antigua que tu nombre, más profunda que cualquier emoción pasajera. Es la chispa, la llama invisible. Aquella que no todos escuchan, pero que arde en el pecho de los que se niegan a conformarse. Es esa fiebre silenciosa que despierta en la madrugada, la que no permite que mueras como naciste, promedio. Mira alrededor. ¿Lo ves? El mundo aplaude a los resultados, pero olvida el origen. Venera al que conquista, pero desconoce dónde empezó la guerra. No fue en la empresa. No fue en la calle. Fue en la mente. El campo de batalla más feroz jamás concebido no tiene trincheras, tiene pensamientos. En la sombra de cada éxito que el mundo admira, hubo una guerra mental que casi nadie ve. Abraham Lincoln, nacido en una cabaña de madera, sin educación formal. Perdió 8 elecciones. Fracasó en los negocios. Cayó una y otra vez, pero su mente, esa máquina férrea, no se rindió. En su mente ya era presidente mucho antes de sentarse en la Casa Blanca. No fue el destino. Fue una decisión. Una creencia tallada en piedra, no importa de dónde vengo. Importa hacia dónde me niego a dejar de ir. Eso es lo que los ganadores entienden. El éxito no comienza con acciones, comienza con una visión interna. Una percepción tallada en fuego, no en palabras vacías. Porque mientras otros esperan que el mundo los acepte, ellos ya se han aceptado a sí mismos. No con arrogancia, sino con propósito. No con soberbia, sino con claridad. Thomas Edison falló más de 1000 veces intentando crear la bombilla. Y cuando le preguntaron por qué no se daba por vencido, respondió con esa brutalidad elegante que solo tienen los que creen. No fallé 1000 veces. Encontré 1000 maneras que no funcionaban. ¿Lo sientes? Eso no es motivación de libro barato. Es una mentalidad forjada en fuego. Un compromiso con el destino que no se negocia. Un pacto sellado entre el alma y el futuro. El pensamiento de un ganador es radical. Porque mientras el mundo camina con los pies, ellos avanzan con la mente. Ven oportunidades donde otros ven ruinas. Ven posibilidades donde otros ven excusas. La diferencia no está en el talento. Está en el enfoque. No estás atrapado por tus circunstancias. Estás atrapado por tu percepción de ellas. La mente crea cárceles más sólidas que el acero, y también forja llaves invisibles para escapar de ellas. Recuerda a Walt Disney. Le dijeron que no tenía imaginación. Fue despedido de un periódico por falta de ideas creativas. Fracasó con la Logogram. Vivió en la pobreza. Y aún así, soñó con un reino mágico cuando no tenía ni siquiera un colchón decente donde dormir. ¿Qué tipo de mente puede construir un imperio de sueños desde el polvo? La de alguien que se niega a aceptar la visión de otro como verdad. El éxito empieza en la mente. No como una simple frase para tatuar en la piel, sino como una revolución silenciosa que reescribe tus pensamientos, uno por uno, hasta que toda tu realidad se pliega ante tu visión. No te estoy hablando de pensar positivo. Eso es superficial. Te hablo de reprogramar la raíz. De mirar al espejo y decir: aquí empieza mi imperio. Aquí. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque nadie me crea. Piensa como lo haría un guerrero. No uno con espadas, sino con propósito. Porque la mente de un ganador no espera condiciones ideales. Las crea. No espera permiso. Se lo otorga. Andrew Carnegie, el rey del acero, llegó a Estados Unidos como inmigrante pobre. Trabajó desde los 13 años, haciendo 12 horas diarias por unos centavos. ¿Cómo es que alguien así llegó a ser uno de los hombres más ricos de la historia? Porque vio lo que otros no podían ver. Porque su mente ya tenía la riqueza antes de que el banco lo reconociera. Su mentalidad era de abundancia cuando todo en su entorno gritaba escasez. Ahí está la clave. No se trata de lo que tienes. Se trata de lo que crees que mereces. El que piensa como un ganador, ya es un ganador antes de tener el trofeo. Y por eso, el universo, la vida o el destino, como quieras llamarlo, termina por inclinarse. No porque fue justo, sino porque fue inevitable. Tu mente es una fábrica de realidades.
Si siembras miedo, cosecharás límites. Si siembras convicción, cosecharás imperios. Y no importa cuántas veces tropieces, el que piensa como un ganador no mide su camino en caídas, sino en cuántas veces se niega a rendirse. Henry Ford, incomprendido, criticado, saboteado. Le dijeron que era imposible fabricar un auto para las masas. Que la gente no necesitaba autos, que necesitaba caballos más rápidos. Pero él no preguntó al mundo qué necesitaba. Preguntó a su visión que era posible. Y mientras otros discutían, él construyó. No fue magia. Fue mentalidad. Y tú tienes esa misma capacidad. Pero no la activarás esperando. No la despertarás soñando despierto. Necesitas tallar una nueva narrativa. Una que no esté basada en tus errores, sino en tus decisiones. Una que no se doble ante el juicio de los demás, sino que se afirme en tu fuego interno. Esta no es una historia de ellos. Es tu historia, esperando ser escrita con la tinta de tu convicción. Hoy, aquí, empieza la rebelión contra lo mediocre. Hoy no te conviertes en alguien nuevo. Hoy recuerdas quién fuiste siempre, debajo del miedo, detrás del fracaso, más allá del ruido. Un creador. Un conquistador. Un arquitecto de imposibles. Y todo comienza, en la mente. Capítulo 2. Creer antes de ver. Desde que nacemos, el mundo nos entrena para ver antes de creer, para aceptar solo aquello que nuestros ojos pueden confirmar, como si la realidad tuviera que tocarnos físicamente para merecer nuestra fe. Pero los grandes constructores de historia, los verdaderos conquistadores del tiempo y las circunstancias, han vivido al revés. Ellos creyeron primero, profundamente, intensamente, incluso irracionalmente, y solo después el mundo, a regañadientes, se rindió ante su visión. Creer sin ver es la mayor revolución mental que puedes liderar dentro de ti, porque no requiere pruebas externas, ni garantías, ni aplausos, ni estadísticas a tu favor, solo requiere una elección brutalmente honesta. ¿Vas a vivir como un espectador de lo que otros crean, o vas a asumir la responsabilidad salvaje de construir una visión tan sólida, tan inquebrantable, que el universo entero se vea obligado a doblarse ante ella? Piensa en Nikola Tesla, ese genio que vio la corriente alterna, la radio, la energía libre, cuando el mundo apenas empezaba a comprender cómo encender una bombilla, y lo llamaron loco, visionario desequilibrado, soñador sin futuro, porque su visión era tan adelantada, tan fuera de los márgenes cómodos de la mediocridad colectiva, que resultaba ofensiva para los que jamás se atrevieron a creer en algo que no podían tocar con los dedos, y aún así, sin fortuna, sin poder, sin respaldo masivo, sin la seguridad de ser recordado, él siguió creyendo, porque su fe no dependía del reconocimiento de los demás, sino del fuego interno que arde solo en los que están poseídos por una misión. Y ese fuego, esa llama silenciosa pero imparable, no necesita aprobación, no busca excusas, no se detiene por falta de pruebas, porque sabe que las pruebas no preceden a la fe, sino que la siguen, como el eco sigue al trueno, como las raíces siguen al agua en la oscuridad de la tierra. Si tú no crees primero en ti mismo con una intensidad casi insoportable, si no estás dispuesto a defender tu visión como un lobo acorralado, si no estás preparado para que te llamen iluso, para que duden de ti, para que incluso tú mismo te mires en el espejo y te tiemble el alma, entonces aún no has entendido lo que significa realmente pensar como un ganador. Porque pensar como un ganador no es una frase bonita para colgar en redes sociales, es una forma de estar en el mundo, una postura existencial que grita, aunque no lo vea todavía, ya es real dentro de mí. Cada imperio comenzó en la imaginación de alguien que se atrevió a desafiar lo que todos aceptaban como imposible. Cada invento que hoy das por hecho, cada avance que disfrutas sin pensarlo, fue antes una idea rechazada, una locura incomprendida, una obsesión incómoda en la mente de alguien que no esperó permiso para soñar más grande que su entorno, que sus amigos, que su historia familiar. Y sí, creer duele, porque es apostar todo a algo invisible, porque es invertir energía, tiempo, noches en vela y días de silencio en una idea que nadie más entiende, porque es caminar por la cuerda floja entre la grandeza y el abismo, sin red de seguridad, sabiendo que si caes, lo harás solo, pero también sabiendo que si lo logras, marcarás el camino para miles que nunca tuvieron el coraje de intentarlo. Los grandes no nacen creyendo porque sí, nacen rodeados de dudas como todos,
pero eligen cultivar una convicción que va más allá de lo lógico, que se entrena como un músculo en el gimnasio del alma, que se refuerza cada vez que alguien dice que no puedes, porque para el que piensa como un ganador, cada no puedes es gasolina para el fuego interno. Cada obstáculo es una oportunidad para probar que el destino no se hereda, se forja. Y no, esto no se trata de arrogancia, se trata de certeza, de una certeza que no depende del ego, sino del propósito, una certeza tan firme que resiste el fracaso, la burla, el abandono, el cansancio, porque no está basada en el resultado, sino en el proceso, porque no necesita que las cosas salgan bien al primer intento. Solo necesita que tú no te quiebres por dentro cuando todo lo externo se derrumba. Piensa en todos los momentos en los que has sentido que tu potencial era más grande que tu vida actual, en todas esas veces que supiste, en silencio, que estabas hecho para algo más profundo, más grande, más valiente. Eso no era fantasía, eso era tu mente superior tocando la puerta, pidiéndote que te atrevas a creer, a construir una visión que te saque del letargo, que te haga caminar con otra postura, hablar con otra fuerza, mirar con otra luz. Porque el mundo no necesita más gente conforme, necesita guerreros de visión, estrategas de su propio destino, locos lúcidos que crean antes de ver, que apuesten todo al intangible más poderoso que existe, una mente alineada con un propósito. ¿Y sabes qué? Esa mente no se hereda. Se construye. Día a día. Pensamiento a pensamiento. Decisión tras decisión. En silencio. En soledad. En momentos de duda. Y también en momentos de absoluta fe. Pero se construye. Como se construyen las catedrales. Con paciencia. Con convicción. Con piedras invisibles. Creer no es cerrar los ojos. Es abrir el alma. Es caminar con fuego en el pecho aunque llueva sobre tu cabeza. Es sostener tu visión como un faro en medio de la tormenta, no para que otros la entiendan, sino para que tú no la olvides. Para que tú no la traiciones. Porque si tú no te crees capaz, ningún título, ninguna oportunidad, ningún reconocimiento podrá llenar ese vacío. Creer antes de ver es la habilidad que separa a los que reaccionan de los que crean, a los que existen de los que trascienden, a los que sueñan dormidos de los que sueñan despiertos y se atreven a poner en marcha su mente como si fuera el motor de una nave que no acepta límites. Y tú, si has llegado hasta aquí, es porque en algún rincón de tu alma, esa semilla ya existe. No la traiciones. Capítulo 3. Claridad brutal. Hay algo más peligroso que el miedo, más paralizante que el fracaso, más corrosivo que el rechazo, y es la confusión. Porque mientras el miedo se puede enfrentar, el fracaso se puede transformar y el rechazo se puede superar, la confusión es una niebla densa, insidiosa, que se instala dentro de ti sin hacer ruido, sin anunciar su presencia, y lentamente empieza a distorsionar tu visión, tus metas, tu identidad, hasta el punto en que ya no sabes si estás avanzando o simplemente sobreviviendo. Y ahí está el gran enemigo de los que quieren construir algo grandioso, no la falta de talento, no la falta de recursos, no la ausencia de oportunidades, sino la falta de una claridad brutal, implacable, sin filtros, una visión tan definida que no deje espacio a la duda, ni a la dispersión, ni al conformismo disfrazado de prudencia. Cuando observas a los gigantes que alteraron el rumbo de la historia, no ves a personas que lo sabían todo desde el principio, pero si ves a individuos que tenían una claridad férrea sobre lo que querían crear, transformar o conquistar, una imagen mental que no necesitaba ser perfecta, pero sí real, sólida, contundente. Lo suficientemente poderosa como para resistir los golpes del mundo y mantenerse en pie cuando todo alrededor se tambaleaba. Esa es la diferencia entre el que simplemente trabaja y el que construye legado. El primero actúa para evitar el caos, el segundo actúa porque ha decidido exactamente hacia dónde va, aunque no tenga todas las piezas del camino resueltas. Claridad no significa tener todas las respuestas, significa tener un norte tan nítido que incluso en la tormenta más brutal, tu brújula interna no se quiebra. Leonardo da Vinci no nació con respuestas, pero tenía una obsesión ardiente por entender la mecánica del mundo, una visión tan clara de la belleza en movimiento, del arte como ciencia, de la ingeniería como poesía, que se permitió ver patrones donde otros solo veían paredes. Esa claridad no era accidental. Era el producto de horas de observación obsesiva, de una atención dirigida como un láser, de una mente que se negó a vivir dispersa.
La mente promedio hoy vive saturada de ruido, empachada de opiniones ajenas, esclavizada por el contenido constante, perdida entre comparaciones inútiles y metas prestadas que no le pertenecen. Y en medio de esa avalancha de información sin dirección, uno se despierta cada día más confundido, más desconectado de sí mismo, más dependiente de validación externa, más reactivo que creativo. El que piensa como un ganador entiende que la claridad es poder puro, porque le permite decir sí con fuerza y no con autoridad, porque elimina distracciones no desde la fuerza de voluntad, sino desde la comprensión de que todo lo que no suma a su visión, lo está robando de su energía vital. Y eso no es negociable. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo que importa, con precisión quirúrgica, con la intención de un arquitecto que no improvisa los cimientos de su obra maestra. Mira a Steve Jobs, cuyo perfeccionismo no venía del capricho sino de una claridad mental tan aguda que cualquier desviación, por mínima que fuera, resultaba insoportable para su sentido de propósito. Su visión no se adaptaba al mercado, era el mercado el que terminaría adaptándose a su visión. Y esa visión no era una intuición difusa, era una imagen detallada de cómo debía sentirse cada interacción, cada producto, cada experiencia. Y eso mismo debes construir tú dentro de ti, una imagen tan clara de la persona que estás destinado a convertirte, que cada acción diaria se convierta en una contribución directa a esa versión superior de ti mismo, que cada decisión, cada hábito, cada paso esté guiado no por la emoción del momento, sino por la firmeza de una dirección decidida con plena conciencia. Porque si no decides tú, el mundo decidirá por ti. Si no eliges con claridad, acabarás viviendo las metas de otros. Si no defines con precisión, te diluirás en la mediocridad del promedio, donde todos parecen ocupados pero nadie está realmente avanzando. Y no, la claridad no te llega en un momento mágico. Se cultiva, se esculpe, se afila con preguntas incómodas y decisiones valientes. Se construye con honestidad brutal hacia uno mismo. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué ya no voy a tolerar en mi vida? ¿En qué me estoy mintiendo para evitar tomar acción? La claridad es un espejo sin adornos. Y mirarse en él duele. Porque revela contradicciones, expone hipocresías, derrumba excusas. Pero también libera. Porque cuando ves con total nitidez lo que debes hacer, lo que debes dejar, lo que debes perseguir, la niebla desaparece y por fin puedes caminar, no con certeza absoluta, pero sí con dirección innegociable. La mayoría fracasa no por falta de potencial, sino por exceso de confusión. Y esa confusión es el precio de vivir sin visión, sin propósito consciente, sin haber tomado el tiempo de mirar hacia adentro y declarar con fuerza: esto es lo que quiero. Esto es lo que merezco. Esto es lo que voy a construir, con o sin permiso del mundo. Cuando tienes claridad, no necesitas motivación cada mañana, porque tu visión tira de ti como una corriente imparable. Cuando tienes claridad, no necesitas justificar tus límites, porque simplemente los dejas atrás. Cuando tienes claridad, las distracciones pierden su poder, porque has elegido tu vida con tanta decisión que ya no estás disponible para la mediocridad disfrazada de entretenimiento. Y tú, que estás escuchando esto, debes entender algo: hasta que no tomes el control de tu claridad, alguien más la tomará por ti. La cultura, la publicidad, las redes, tu entorno, tu pasado, tu familia, todos tienen una opinión sobre lo que debería ser. Pero solo tú tienes el deber de decidirlo. Porque hasta que no lo hagas, tu mente seguirá vagando sin dirección, sin energía enfocada, sin destino real. No estás aquí para reaccionar. Estás aquí para crear. No estás aquí para flotar con la corriente. Estás aquí para construir tu río. No estás aquí para imitar. Estás aquí para liderar. Y todo eso empieza con claridad. Una claridad tan afilada que corte las excusas. Tan potente que te haga caminar incluso cuando no haya aplausos. Tan feroz que te haga recordar, incluso en tu peor día, hacia dónde vas. Porque el que tiene claridad, ya está ganando. Capítulo 4. Visión, el lenguaje del futuro. Cuando hablo de visión, no me refiero a una simple imagen mental que utilizas para motivarte antes de dormir ni a una frase inspiradora escrita en una pizarra, sino a un compromiso sagrado con una versión futura de ti mismo que aún no existe, pero que te exige desde el presente con una urgencia silenciosa, te empuja a evolucionar,
a abandonar quién eres y a tomar decisiones que muchas veces no tienen recompensa inmediata, ni reconocimiento, ni siquiera sentido aparente para los demás, porque la verdadera visión no está hecha para agradar al mundo, está hecha para estirarte por dentro, para hacerte crecer de forma incómoda, para forzarte a confrontar tus límites con brutalidad hasta que los quiebres con la fuerza de tu propia claridad. La visión auténtica no es democrática, no necesita ser entendida por nadie más que tú, no busca aprobación ni validación externa, porque su combustible no es el aplauso, sino el fuego interno de saber que estás construyendo algo que va más allá de tu presente, más allá de tus recursos actuales, más allá de tus habilidades presentes, incluso más allá de tu miedo. Porque una visión verdadera es tan grande que da vértigo, tan audaz que a veces parece arrogante, tan exigente que te obliga a convertirte en alguien completamente distinto para poder sostenerla sin derrumbarte. Mira a quienes reescribieron el curso de la historia, ninguno de ellos fue guiado por la comodidad del momento, sino por una visión que solo ellos podían ver, un tipo de delirio lúcido que los mantenía despiertos cuando todos dormían, que los impulsaba a estudiar cuando no había resultados, a insistir cuando ya nadie creía, a arriesgar cuando todo parecía perdido. Porque cuando tienes visión, dejas de moverte por motivación emocional y comienzas a actuar por lealtad a tu futuro. Martin Luther King no necesitaba que las leyes cambiaran primero para creer en la justicia racial, porque su visión era anterior al cambio legislativo, anterior al respaldo político, anterior al apoyo masivo. Su visión era una convicción tan sólida, tan dolorosamente clara, que podía ver a sus hijos caminando en igualdad cuando aún los segregaban. Podía ver multitudes unidas cuando aún era perseguido, porque la visión verdadera no es una esperanza pasiva, es una construcción activa del futuro. Una herramienta brutal que reconfigura tu presente en función de lo que sabes que debe ser, no de lo que simplemente es. Y tú, si aspiras a vivir como un ganador, como un arquitecto de tu vida y no como un espectador del destino, necesitas desarrollar una visión tan concreta, tan específica, tan emocionalmente poderosa, que todo lo que no encaje con ella se vuelva irrelevante, incluso si antes te parecía importante. Porque no puedes construir una vida extraordinaria mientras sigues apegado a prioridades mediocres, no puedes avanzar hacia lo que deseas mientras mantienes relaciones, hábitos y decisiones que solo refuerzan lo que quieres dejar atrás. La visión no se trata de imaginar algo bonito, sino de obligarte a vivir con disciplina, de organizar tus días en torno a un propósito mayor, de decirle no a 1000 cosas buenas para poder decirle sí a una sola cosa que lo cambie todo, porque cuando tienes visión, entiendes que el precio del enfoque es el sacrificio y que no hay libertad sin estructura, ni éxito sin renuncias incómodas. Es aquí donde la mayoría se pierde, porque creen que tener visión es simplemente desear algo, cuando en realidad tener visión es comprometerse hasta las últimas consecuencias con ese deseo, moldear tu carácter, tu tiempo, tu lenguaje, tu entorno, tu identidad en función de aquello que visualizas y estás dispuesto a defender incluso cuando no haya resultados visibles. Porque la visión que sobrevive no es la que más te emociona, sino la que más te transforma. Hay algo radicalmente poderoso en la persona que actúa como si su visión ya fuera inevitable, como si el mundo no tuviera otra opción más que adaptarse a su voluntad, como si cada paso, por pequeño que parezca, estuviera alimentando una estructura invisible que tarde o temprano se hará tangible, porque los grandes visionarios no necesitan garantías para moverse. Necesitan propósito, no necesitan certeza externa, necesitan fe interna, no necesitan camino asfaltado, necesitan el coraje de abrirse. Paso entre la maleza, con los pies sangrando si es necesario, porque saben que la recompensa no está en la llegada, sino en la transformación del viaje. Visión no es solo ver, es saber con el alma, es escuchar una voz que nadie más oye y aún así obedecerla, es dejar de justificar tu inacción con excusas del presente porque tu mente ya opera desde el futuro, es moverte en el ahora como si ya fueras quien sabes que debes ser, no como una farsa, sino como un acto de creación deliberada, porque si no actúas desde la visión, terminarás actuando desde el miedo, desde la supervivencia, desde el cansancio o desde la opinión de los demás. Y hay algo que debes comprender con absoluta seriedad. Tu visión no necesita ser espectacular para el mundo, solo necesita ser real para ti. No tienes que cambiar el planeta, pero sí debes cambiar tu entorno. No tienes que inspirar multitudes, pero sí debes inspirarte tú mismo todos los días al ver en lo que te estás convirtiendo.
Y si tu visión no te incomoda, si no te exige una transformación radical, entonces es demasiado pequeña para la grandeza que llevas dentro. El verdadero acto de rebeldía no es quejarse del mundo, es construir una visión tan poderosa que el mundo tenga que adaptarse a ti. No por ego, sino por coherencia. No por deseo de control, sino por una determinación tan férrea que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones se alineen como los engranajes de una máquina diseñada para no fallar. Así es como se piensa como un ganador, se visualiza con obsesiva precisión un resultado futuro, se traza un camino invisible con cada decisión diaria, y se paga el precio con honor, con disciplina y con resiliencia, sabiendo que el éxito no llega a los más inteligentes, ni a los más talentosos, sino a los más leales a su visión, incluso cuando nadie más la puede ver. Capítulo 5. Disciplina. El puente entre quien eres y quien puedes ser. Hay una verdad incómoda que muy pocos quieren escuchar y aún menos están dispuestos a aceptar. No vas a llegar a ningún destino valioso si no estás dispuesto a imponerle orden a tu caos interior, si no tomas la decisión irreversible de construir una estructura sólida, una fortaleza interna que no dependa de la inspiración, del estado de ánimo, de las ganas del día o de si todo a tu alrededor está en calma. Esa estructura se llama disciplina, y no es una opción para los que quieren trascender, es el cimiento innegociable de todo resultado duradero, el único lenguaje que el universo respeta, la única promesa que convierte tus intenciones en transformación real. La disciplina no es una tortura, aunque al principio lo parezca, no es una prisión, aunque muchas veces te encierre dentro de decisiones incómodas, y no es una virtud exclusiva de los rígidos, los fríos o los perfeccionistas, sino una declaración diaria de que tu visión es más importante que tu comodidad inmediata, más sagrada que tus excusas automáticas, más grande que los impulsos momentáneos que cada día intentan sabotearte disfrazados de justificaciones racionales, de urgencias menores, de gratificaciones efímeras. No existe grandeza sin sacrificio, y no existe sacrificio verdadero sin disciplina. Es muy fácil querer resultados extraordinarios, todos los desean, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio repetido, silencioso, aburrido y muchas veces invisible que implica vivir cada día con integridad interna, tomando decisiones que no brillan, que no se celebran en redes sociales, que no tienen aplausos ni likes, pero que construyen en la sombra un carácter tan sólido que ningún fracaso lo quiebra, ningún rechazo lo desestabiliza y ninguna crítica lo detiene. Mira la vida de los que han dejado huella en la historia, no fueron guiados por momentos de inspiración esporádica, sino por rutinas implacables, por hábitos inquebrantables, por una coherencia brutal entre lo que decían querer y lo que hacían cada día para merecerlo. Piensa en Kobe Bryant, entrenando a las 4 de la mañana cuando todos los demás aún dormían, no porque estuviera obligado, sino porque había comprendido una verdad que transforma vidas: el talento te da una ventaja, pero es la disciplina la que decide si ese talento se convierte en legado o se diluye en la mediocridad. Y ese principio no es exclusivo del deporte. Está en todo. Edison no inventó por inspiración, inventó por repetición, por sistematización, por una ética de trabajo tan disciplinada que lo llevó a fracasar 1000 veces sin romperse, porque su mente ya estaba entrenada no para buscar lo fácil, sino para sostener lo importante. Disney no construyó su imperio en base a imaginación pura, sino a una disciplina creativa tan estricta que le permitió convertir mundos invisibles en parques, personajes y memorias universales. La disciplina es el arte de convertir el deseo en estructura, el sueño en sistema, la motivación en método, es la capacidad de comprometerte contigo mismo incluso cuando ya no sientes el fuego emocional del principio, incluso cuando la emoción se apaga y solo queda la responsabilidad cruda de hacer lo que dijiste que harías. Es levantarte cuando no tienes ganas, seguir cuando todo duele, avanzar cuando nadie te observa, porque sabes que la única forma de no traicionarte es honrar el proceso más allá del resultado. Y sí, habrá días en los que tu cuerpo te pida descanso, en los que tu mente te susurre excusas razonables, en los que el mundo te distraiga con placeres inmediatos disfrazados de recompensas merecidas, pero ahí es cuando debes decidir qué voz vas a obedecer, la del momento o la del propósito. Porque en cada uno de esos instantes estás construyendo o destruyendo tu carácter, estás acercándote o alejándote de la persona que sabes que podría ser, estás afirmando o traicionando tu visión.
La disciplina no se mide por lo que haces cuando todo va bien, sino por cómo respondes cuando todo dentro de ti quiere detenerse, por tu capacidad de actuar con rigor cuando no hay motivación, solo decisión, cuando no hay resultados visibles, solo fe en el proceso, cuando no hay compañía, solo tú y tus compromisos frente al espejo. Y eso, más que cualquier talento, más que cualquier oportunidad, más que cualquier golpe de suerte, es lo que determina quién construye algo real y quién solo colecciona intenciones rotas. El problema es que vivimos en una cultura obsesionada con la gratificación instantánea, adicta a la comodidad, sedienta de soluciones rápidas, donde la disciplina ha sido deformada hasta parecer una forma de opresión, cuando en realidad es el mayor acto de libertad personal que puedes ejercer, porque al disciplinarte, estás tomando control real sobre tu vida. Estás dejando de ser esclavo de tus emociones y convirtiéndote en arquitecto de tu destino. No existe autonomía sin autocontrol, no existe crecimiento sin estructura, no existe éxito sin consistencia. Tienes que dejar de esperar que las condiciones sean ideales, porque no lo serán. Tienes que dejar de buscar sentirte listo, porque nunca lo estarás del todo. Tienes que dejar de esperar que alguien te motive, porque nadie puede sostener tu fuego más que tú. Tienes que dejar de romantizar el proceso y aprender a amarlo incluso cuando sea duro, monótono o injusto, porque solo ahí, en ese terreno áspero, nace la verdadera transformación. Y si hoy estás confundido, frustrado, estancado o incluso tentado a rendirte, no necesitas más inspiración, necesitas más disciplina. No necesitas que el mundo te entienda, necesitas entender tú que cada vez que eliges el camino difícil por lealtad a tu visión, estás reafirmando tu derecho a vivir con propósito, estás validando que mereces ese sueño no porque lo desees, sino porque estás dispuesto a construirlo ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, decisión por decisión. El éxito no se improvisa, se entrena. Y la disciplina es ese entrenamiento diario, silencioso, implacable que convierte a un soñador en un constructor, a un buscador en un creador, a un observador en un protagonista. Nadie te va a regalar ese resultado. Nadie va a sostener tu visión por ti. Nadie va a vivir tu proceso. Pero tú puedes, si te atreves a dejar de ser esclavo del momento y empiezas a convertirte en dueño de ti mismo. Y cuando lo hagas, no un día, no una semana, sino cada día, sin interrupción, verás cómo el mundo comienza a responder, no porque sea justo, sino porque tú por fin estás preparado para reclamarlo. Capítulo 6. Acción imparable. De nada sirve tener la visión más clara del mundo, el propósito más noble o la mente más entrenada, si no eres capaz de ejecutar con precisión implacable, si no estás dispuesto a moverte sin garantías, a actuar sin validación, a hacer lo que debe hacerse incluso cuando la emoción ha desaparecido y solo queda el vacío crudo de una elección que, por sí sola, no parece mover montañas, pero que en su repetición, en su consistencia, en su acumulación silenciosa, termina construyendo catedrales que ni tú mismo imaginabas posibles cuando diste el primer paso. Hay un error mental que ha sido repetido hasta el cansancio por generaciones y que ha paralizado a millones de personas con talento: creer que necesitan sentirse motivadas para actuar, que necesitan claridad absoluta para avanzar, que necesitan tiempo libre, circunstancias perfectas, inspiración externa o aprobación social para moverse hacia su objetivo. Cuando en realidad, el motor real de todo cambio no es el pensamiento, ni siquiera la emoción, sino el movimiento, porque solo en el acto de actuar nace la transformación, solo en la ejecución constante el alma se afila, el carácter se endurece, la mentalidad se refuerza y la vida comienza a girar hacia donde tú la empujas, no hacia donde el viento la arrastra. El mundo está lleno de soñadores pasivos, de genios sin producción, de mentes brillantes atrapadas en la parálisis del análisis, en la trampa de la planificación eterna, en la prisión del perfeccionismo disfrazado de estrategia, y mientras ellos esperan ese momento mágico en el que todo tenga sentido, otros, más hambrientos, más valientes, más despiertos, se lanzan con lo que tienen, empiezan con menos de lo necesario, fallan en público, tropiezan sin excusas, pero se siguen moviendo, y ese movimiento, aunque torpe, aunque imperfecto, los convierte en creadores, en actores reales dentro del teatro de la vida, mientras los otros siguen en las gradas esperando entenderlo todo. La historia no recuerda a los que pensaron mucho, recuerda a los que actuaron cuando nadie más lo hacía,
a los que se levantaron un día y tomaron la decisión de dejar de hablar, dejar de planear, dejar de prometer y comenzar a construir, a los que entendieron que las grandes obras se levantan no con grandes intenciones, sino con pequeñas acciones repetidas sin piedad, sin tregua, sin aplazamientos eternos. Mira a cualquier persona que haya dejado una marca, y verás un patrón inequívoco: no esperaban, ejecutaban. No pedían permiso, se movían. No consultaban con todos, confiaban en su instinto. No lo hacían solo cuando sentían energía, lo hacían porque su visión no admitía retrasos. La acción no es solo movimiento físico, es una declaración energética, una afirmación concreta de que estás dispuesto a pagar el precio de tu ambición, es un acto de fe que demuestra que tú crees en tu camino lo suficiente como para comenzar a construirlo antes de que el camino siquiera exista, y eso, esa audacia, esa insistencia, esa testarudez creativa es lo que transforma el pensamiento en realidad, la posibilidad en estructura, el potencial en resultado. Muchos dirán que actuar sin estar listo es arriesgado, pero lo verdaderamente arriesgado es esperar a estar listo, porque ese momento tal vez nunca llegue, porque el aprendizaje real no ocurre en la teoría, sino en la práctica, porque el conocimiento sin acción es solo una carga, una distracción que se disfraza de avance pero que en realidad te mantiene estático. Y lo más peligroso no es no saber cómo hacerlo, sino no atreverte a hacerlo en absoluto. La acción te da retroalimentación, te muestra los errores que debes corregir, te obliga a adaptarte, te entrena la humildad, te enseña lo que ninguna lectura puede darte, experiencia real. Y en el juego del éxito, la experiencia vale más que cualquier diploma, porque no estás aquí para ser un estudiante eterno de tu potencial, estás aquí para ser un ejecutor implacable de tu visión. No confundas actividad con acción. Hacer muchas cosas no es avanzar. Publicar ideas no es lo mismo que desarrollarlas. Contar tus planes no es construirlos. Acción real es ejecución estratégica, dirigida, incómoda. Es tomar ese paso que llevas semanas posponiendo, es hacer esa llamada que evitas por miedo al rechazo, es iniciar ese proyecto sin esperar a tener todos los recursos, es presentarte ante la posibilidad del fracaso sabiendo que cada caída te entrena, que cada error te afina, que cada avance, por mínimo que parezca, te pone por delante de los que aún dudan, aún piensan, aún temen. Y sí, avanzar sin garantías da vértigo. Pero más vértigo debería darte llegar al final de tus días sabiendo que pudiste haberlo intentado y no lo hiciste, que la versión de ti mismo que tanto admirabas nunca vio la luz porque te conformaste con planear, porque dejaste que la comodidad matara tu instinto de conquista, porque le diste más poder a tus excusas que a tus posibilidades. El movimiento constante, enfocado, disciplinado, es la prueba final de que estás comprometido contigo mismo, porque cualquiera puede hablar de sus sueños, cualquiera puede escribir listas de metas, cualquiera puede visualizar, pero pocos están dispuestos a trabajar sin aplausos, a insistir sin garantías, a construir sin permiso, a persistir sin drama. Y esos pocos son los que logran que el mundo gire en torno a lo que un día solo existía en su mente. La acción no es opcional. Es vital. Es el oxígeno de tu visión. Es la única manera de convertir lo invisible en tangible, lo abstracto en concreto, lo imaginado en vivido. No se trata de actuar cuando te sientas listo. Se trata de actuar hasta que te conviertas en alguien que ya no necesita sentirse listo, porque ha entrenado su mente para avanzar sin permiso, su cuerpo para resistir el cansancio y su espíritu para no rendirse jamás. Así que deja de contarte la historia de que necesitas más tiempo, más preparación, más apoyo. Lo único que necesitas es moverte. Hoy. Ahora. Con lo que tienes. Porque ningún paso perfecto supera al primer paso dado. Y porque cada día que pospones tu acción, estás enterrando un poco más la vida que podrías haber vivido. Capítulo 7. Propósito inquebrantable. Existe una fuerza que no se compra, no se enseña, no se impone y no se puede imitar con frases motivacionales vacías, una fuerza que no depende de la situación externa ni de lo que el mundo opine de ti, una fuerza que se construye desde las profundidades más crudas del ser humano, una fuerza que te permite seguir incluso cuando todo dentro de ti está pidiendo que pares, que descanses, que renuncies, y esa fuerza se llama propósito, no como una idea decorativa o un mantra de moda, sino como una convicción interna que te sostiene cuando la lógica ya no tiene sentido, cuando el cansancio supera la energía,
cuando la recompensa aún no ha llegado y aún así tú sigues, porque no estás actuando desde el ego, desde la comparación o desde el miedo, sino desde la conexión directa con algo que trasciende tu comodidad y tu circunstancia momentánea. El propósito real no es algo que simplemente decides un día cualquiera después de ver un vídeo inspirador, es algo que se va revelando a través del trabajo, del silencio, del dolor, del servicio, del fracaso, de las preguntas que duelen, del caos que te obliga a mirar dentro de ti y preguntarte con brutal honestidad: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he sido formado? ¿Cuál es la razón por la que mi historia ha tenido todas estas cicatrices, estos vacíos, estos giros inesperados? Porque si eres capaz de mirar tu vida no como un cúmulo de eventos desconectados, sino como una narrativa coherente que te está empujando hacia una dirección específica, entonces empezarás a entender que nada ha sido un accidente, que todo tenía un propósito, y que ahora te toca a ti descubrir cuál es tu papel en todo eso. Cuando una persona actúa sin propósito, lo hace por impulso, por obligación o por miedo, y aunque logre ciertos resultados, esos resultados no la llenan, no la sostienen, no la transforman, porque no hay estructura emocional sólida detrás de sus acciones, solo hay reacción automática al entorno, adaptación sin dirección, movimiento sin destino. Y por eso tanta gente se siente vacía incluso en medio del éxito superficial, porque lo que hacen no está conectado con lo que son, porque lo que persiguen no tiene raíces en su verdad más profunda, y por eso se cansan rápido, se rinden fácil, se pierden a menudo, y terminan cuestionándolo todo cuando lo único que les falta no es más dinero, ni más tiempo, ni más talento, sino un propósito claro que les recuerde por qué todo esto vale la pena. El propósito no tiene que ser épico en escala para ser valioso, no necesitas cambiar el mundo para que tu vida tenga sentido, pero sí necesitas saber por qué haces lo que haces, para quién lo haces, a qué estás dispuesto a renunciar y qué estás dispuesto a defender incluso si nadie más lo entiende, porque el propósito no siempre se grita, a veces se vive en silencio. En pequeñas decisiones diarias que parecen invisibles para el resto del mundo pero que tú sabes que son fundamentales para honrar tu verdad. Piensa en personas como Viktor Frankl, que en medio del infierno inhumano de un campo de concentración nazi encontró un propósito tan fuerte, tan inexplicablemente sólido, que ni la muerte masiva, ni la tortura, ni la desesperanza total pudieron arrebatarle la voluntad de vivir y de escribir, de observar el alma humana en su forma más cruda, de descubrir que cuando un ser humano tiene un porqué lo suficientemente grande, puede soportar casi cualquier cómo, porque el propósito no elimina el dolor, pero lo convierte en significado, y ese significado es más fuerte que cualquier sufrimiento. Ese es el tipo de fuego que debes encender en ti, no uno que dependa de la emoción del momento, sino uno que esté sostenido por una claridad moral, una decisión espiritual, una dirección existencial que te diga que cada esfuerzo que haces tiene sentido, que cada caída es parte del camino, que cada renuncia no es pérdida sino depuración. Porque cuando el propósito es claro, el sacrificio deja de sentirse como tortura y empieza a sentirse como tributo. El propósito verdadero no tiene nada que ver con estatus social ni con reconocimiento, tiene que ver con coherencia interna, con esa sensación de estar alineado con algo más grande que tú mismo, algo que te trasciende, que te ordena, que te da fuerza cuando ya no tienes, dirección cuando te sientes perdido, coraje cuando estás a punto de rendirte. Y ese algo no siempre es racional, no siempre es lógico, no siempre puedes explicarlo con palabras, pero puedes sentirlo con cada célula cuando lo encuentras. Por eso, la mayor inversión que puedes hacer en tu vida no es en acumular cosas, ni contactos, ni títulos, sino en descubrir con honestidad brutal cuál es ese propósito que estás dispuesto a defender con todo lo que eres. Porque una vez que lo encuentras, todo lo demás empieza a alinearse, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más inquebrantable. Porque ya no actúas desde la duda, sino desde la dirección, porque ya no negocias tu energía con todo el mundo, sino que la diriges con precisión quirúrgica hacia lo que sabes que vale la pena. Y sí, te van a llamar obsesivo, intenso, raro, distinto, pero eso es exactamente lo que se necesita para vivir con propósito en un mundo que glorifica la distracción, que premia la superficialidad y que teme a la profundidad, porque cuando tú caminas con propósito, incomodas a los que aún no lo han encontrado, desafías a los que viven anestesiados, confrontas a los que han renunciado, y eso no es fácil, pero es necesario.
Así que deja de buscar motivación en todo lo externo y empieza a construir tu motor interno, deja de mendigar aprobación y empieza a diseñar tu dirección, deja de correr detrás de lo que parece tener valor y empieza a cavar dentro de ti hasta encontrar eso que nadie te puede quitar, porque cuando descubres tu propósito, todo lo demás se vuelve herramienta, no objetivo. Recurso, no identidad, medio, no fin. Y el día que tu propósito esté tan claro que ninguna excusa pueda opacarlo, tan fuerte que ninguna crítica pueda silenciarlo, tan real que ninguna adversidad pueda destruirlo, ese día empezarás a vivir de verdad, no como un espectador, sino como un ser humano consciente, despierto, imparable. Capítulo 8. Adaptabilidad inteligente. Si hay una cualidad que separa a los que sobreviven de los que trascienden, a los que improvisan de los que construyen, a los que se ahogan en el cambio de los que lo montan como una ola para llegar más lejos, es la adaptabilidad, no como una reacción pasiva ante las circunstancias, no como una resignación elegante frente al caos, sino como una capacidad mental activa, despierta, estratégica, que te permite modificar tu enfoque, tus métodos, tus herramientas, tus decisiones y hasta tu identidad. Operativa sin traicionar tu esencia, sin olvidar tu propósito, sin perder tu visión, porque adaptarse no es rendirse ni ceder, adaptarse es afilar la lanza cuando la armadura ya no sirve, es cambiar de ruta cuando el camino desaparece, es reconstruirte por dentro sin perder tu fuego. La historia no ha sido escrita por los más fuertes, ni por los más ricos, ni siquiera por los más sabios, sino por aquellos que fueron capaces de leer el momento con lucidez y de reinventarse antes de ser obligados a hacerlo, por aquellos que no se aferraron a lo que ya no funcionaba solo porque una vez les dio resultados, sino que tuvieron la valentía de romper lo que habían creado cuando el contexto cambió, de quemar lo cómodo para avanzar hacia lo desconocido, de transformar sus herramientas. Cuando el mundo cambió de idioma. En un mundo que se transforma a una velocidad brutal, donde la tecnología reescribe las reglas cada año, donde las industrias nacen y mueren con una rapidez que antes tomaba siglos, donde lo que hoy es verdad mañana es irrelevante, la adaptabilidad no es un lujo ni una opción, es una obligación para todo aquel que pretenda mantenerse relevante, fuerte y creativo. Y no se trata simplemente de reaccionar ante lo nuevo, sino de anticiparse, de desarrollar una sensibilidad que te permita percibir lo que se viene antes de que sea evidente para todos, de moverte mientras los demás aún debaten, de decidir mientras los demás todavía dudan. La mente inflexible es la mente que se rompe primero en una crisis, es la mente que se ahoga en nostalgia, que idealiza el pasado, que se niega a aceptar que el mundo no le debe estabilidad a nadie, que no hay garantías, que no hay mapas permanentes, que todo lo que no se adapta, muere, y no me refiero solo a negocios o modelos económicos, me refiero a creencias. A roles, a hábitos, a maneras de pensar que en su momento fueron útiles, pero que hoy te están atando a una versión de ti que ya no corresponde con el presente. Si no te adaptas, te quedas viejo incluso siendo joven. Si no te adaptas, te vuelves esclavo de métodos que ya no sirven. Si no te adaptas, te condenas a defender una estructura obsoleta simplemente porque invertiste mucho en construirla. Pero el que piensa como un ganador no se apega a herramientas, se apega al propósito, no idolatra los medios, defiende los fines, no se define por una sola manera de operar, se define por su capacidad de mantenerse vivo, flexible, lúcido, mientras todo a su alrededor cambia con una violencia a veces inesperada. Mira empresas que fueron gigantes hace 20 años y hoy no existen porque no entendieron el nuevo lenguaje del mercado. Observa artistas que brillaron una década y desaparecieron porque no supieron evolucionar. Analiza a personas que alguna vez fueron brillantes pero quedaron atrapadas en sus viejos patrones de éxito, incapaces de ver que ya no estaban en 2005. Y verás que no fallaron por falta de talento, sino por falta de adaptabilidad, por arrogancia, por miedo al cambio, por aferrarse a una versión anterior de sí mismos que ya había expirado sin que ellos se atrevieran a enterrarla. Y tú, si de verdad aspiras a pensar como un ganador, tienes que entender que tu crecimiento no se va a dar en línea recta, que tu camino va a exigirte mutaciones, que tu visión, aunque permanezca firme, va a requerir diferentes estrategias a lo largo del tiempo, que lo que hoy funciona mañana puede ser una trampa. Y que no hay mérito en insistir en lo ineficaz solo porque una vez te dio resultado, que el verdadero mérito está en saber soltar, en tener la frialdad de destruir lo que amas cuando deja de servir a tu misión,
en rediseñar tu identidad operativa sin necesidad de perder tu integridad personal. Adaptarse no es ser inestable, es ser estratégico. No es ser voluble, es ser dinámico. No es carecer de carácter, es tenerlo tan fuerte que puede sostener múltiples formas sin quebrarse, que puede manifestarse en nuevos lenguajes sin perder su contenido, que puede expresarse en otras estructuras sin traicionar su núcleo. Y eso solo lo logran los que han renunciado al ego de tener la razón en todo momento, y han decidido tener la humildad de cambiar de opinión, de aprender algo nuevo, de dejar de defender lo viejo solo porque es cómodo. La adaptabilidad inteligente no significa volverte irreconocible ante ti mismo, significa actualizar tu forma sin borrar tu esencia, y eso requiere una combinación poderosa, autoconocimiento profundo, desapego práctico y visión extendida en el tiempo. Si sabes quién eres, puedes cambiar tu forma sin perderte. Si no estás apegado a tus herramientas, puedes sustituirlas cuando ya no sirven. Y si tienes visión, puedes soportar el caos momentáneo de la transición, porque sabes que el objetivo final vale más que cualquier estructura temporal. No te defines por cómo empezaste, te defines por cómo evolucionas. No te quedes atrapado en la identidad que una vez te funcionó. No te conviertas en prisionero de tu método. No te enamores de tu versión actual solo porque es la mejor que has sido hasta ahora. Sé lo suficientemente sabio como para reconocer cuando algo ya no suma. Sé lo suficientemente fuerte como para soltar lo que ya no impulsa. Sé lo suficientemente despierto como para redibujar el mapa cada vez que el terreno cambie. La grandeza no pertenece a los que resisten el cambio, sino a los que lo cabalgan. Y la mente del verdadero ganador no teme transformarse, porque entiende que adaptarse no es perder, es evolucionar. Capítulo 9. Resiliencia feroz. Llega un momento, tarde o temprano, en el que todo lo que creías seguro se tambalea, en el que la vida, sin previo aviso, despliega su lado más cruel, más salvaje, más indiferente, y en ese momento no importa cuánto talento tenías, no importa cuán grande era tu visión, no importa cuánto habías planeado, leído o visualizado, porque cuando el golpe llega, y siempre llega, lo único que realmente importa es de qué estás hecho por dentro, cuán profunda es tu raíz, cuán entrenado está tu espíritu. Cuán firme es tu identidad cuando ya no tienes el control, cuando el viento sopla en contra, cuando los cimientos tiemblan y todo lo externo parece derrumbarse sin piedad. Y no hablo de superar contratiempos menores ni de esos momentos incómodos que puedes disimular con una sonrisa forzada o con una frase positiva pegada en el espejo, hablo de esos eventos que te rompen la voz, que te dejan sin aire, que destruyen tu rutina, que te arrastran fuera de lo conocido y te enfrentan cara a cara con la incertidumbre, con el miedo real, con la posibilidad brutal de perderlo todo y aún así tener que seguir, tener que moverte, tener que decidir si te rindes o te reconstruyes, si desapareces o resistes, si te apagas o ardes con más fuerza que nunca. La resiliencia verdadera no es la capacidad de aguantar por aguantar, no es aguantar por masoquismo ni por costumbre, es el arte feroz de convertir el dolor en poder, de tomar las heridas no como excusas sino como herramientas, de mirar a la adversidad con una frialdad estratégica que no niega el golpe, pero que lo incorpora al proceso, lo digiere. Lo transforma y lo usa como combustible para llegar aún más lejos, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Y esa resiliencia no se hereda, no se compra, no se aprende en un libro, no se enseña con frases vacías ni se practica cuando todo va bien, esa resiliencia se entrena en los sótanos emocionales donde nadie te ve, cuando no hay testigos, cuando no tienes nada que demostrar porque ya has perdido tanto que solo te queda la opción de sobrevivir o renacer, y es en ese punto, en esa frontera invisible entre el colapso y la decisión, donde se define el carácter de una persona, donde se forja el verdadero temple, donde se construye la identidad imparable de alguien que ha sido golpeado, aplastado, traicionado, silenciado, pero que aún así se levanta, sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de justificarlo todo, solo con la determinación brutal de no dejar que el dolor defina el final de su historia. Mira a Nelson Mandela, 27 años de prisión por luchar por lo que creía justo, aislado, humillado, atacado, y sin embargo, al salir de esa celda no salió con sed de venganza ni con amargura en el corazón, sino con una convicción aún más poderosa, una visión aún más grande, una paz que nacía no de la ausencia de sufrimiento,
sino de la capacidad indomable de resistirlo sin corromperse, de mantener intacto su propósito incluso cuando el mundo quiso quebrarlo desde todos los ángulos posibles. Ese nivel de resiliencia no se alcanza con palabras bonitas ni con afirmaciones diarias en un diario de gratitud, se alcanza caminando por el fuego de la vida sin perder el rumbo, llorando a solas sin victimismo, fallando 1000 veces sin ceder al cinismo, levantándote cada mañana con el cuerpo destrozado pero con el alma de pie, dispuesto a dar un paso más. Solo uno más, porque en el fondo sabes que ese paso, ese movimiento, ese acto casi invisible de voluntad pura es exactamente lo que te mantiene vivo, lo que te convierte en algo más que una estadística, en algo más que una historia triste, en algo más que alguien que lo intentó alguna vez y luego se rindió. La resiliencia feroz es la capacidad de adaptarte al dolor sin permitir que te redefina, de aceptar el golpe sin convertirlo en identidad, de aprender de la caída sin arrastrarla como excusa eterna, y esa fuerza solo nace en los que se niegan a entregar su poder interior a las circunstancias externas. En los que entienden que todo lo que te ocurre puede ser una herida o una herramienta, una prisión o una plataforma, un fin o un renacimiento, dependiendo únicamente de la historia que decidas contar sobre eso. No se trata de romantizar el sufrimiento, no se trata de glorificar la dureza por sí misma, sino de entender que el mundo no se detiene por tus heridas, que la vida no va a pedirte perdón por lo injusta que puede ser, que nadie va a llegar a salvarte. Que si esperas condiciones perfectas para volver a levantarte estarás muerto emocionalmente mucho antes de que la oportunidad vuelva a aparecer, y por eso la resiliencia no puede ser un concepto intelectual, tiene que convertirse en una forma de estar en el mundo, una actitud mental entrenada, un músculo interno tan desarrollado que, aunque la tormenta dure semanas, tú ya has aprendido a bailar con la lluvia. Y esa capacidad, la de reconstruirte mientras sangras, la de seguir mientras todos se detienen, la de resistir sin endurecerte por dentro, es lo que te va a diferenciar cuando la presión aumente, cuando las expectativas te ahoguen, cuando los planes fallen, cuando los caminos colapsen, porque ahí, justo ahí, en ese borde donde el promedio se rompe, es donde los ganadores reales emergen, no porque no sufren, sino porque aprendieron a resistir sin dejar de avanzar. Así que no esperes que la vida sea más fácil. Hazte tú más fuerte. No pidas que desaparezca el dolor. Aprende a usarlo. No mendigues menos obstáculos. Desarrolla más poder interior. Porque cuando tu resiliencia es feroz, ya no necesitas condiciones ideales. Solo necesitas seguir en pie. Capítulo 10. Gratitud consciente. En un mundo que empuja constantemente hacia la ambición desmedida, hacia la comparación crónica, hacia la eterna sensación de que siempre falta algo para sentirse completo, exitoso o en paz, practicar la gratitud no debería verse como un gesto cursi o como una moda emocional, sino como un acto radical de conciencia. Como una postura mental estratégica que desafía frontalmente el sistema de escasez que nos condiciona desde niños, porque la gratitud verdadera no es un sentimiento pasivo ni un simple ejercicio espiritual para sentirse bien momentáneamente, es una herramienta práctica, lúcida y feroz que reconfigura la manera en que interpretas tu realidad, tu historia, tus fracasos y tus logros, porque el que no aprende a ver lo que ya tiene, jamás sabrá qué hacer con lo que cree que le falta. La gratitud consciente no tiene nada que ver con ignorar lo que duele o con fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Al contrario, es la capacidad de ver lo que es, con toda su dureza, su caos y su imperfección, y aún así encontrar dentro de esa realidad fracturada elementos de fuerza, de lecciones, de recursos internos que muchas veces solo se activan cuando todo lo demás falla, porque ser agradecido no es decir gracias por lo obvio, sino reconocer el valor oculto en lo difícil. El crecimiento escondido en lo incómodo, el poder interno que se reveló justo cuando más lo necesitabas y que probablemente no habría emergido si las cosas hubieran salido como esperabas. Y ahí es donde se rompe la lógica lineal de la mente promedio, que solo es capaz de agradecer cuando recibe algo concreto, visible, medible, que puede ser mostrado y celebrado por otros, mientras que la mente ganadora, aquella que ha sido entrenada en la profundidad de la consciencia, entiende que lo que más te hace crecer muchas veces no llega en forma de premio, sino en forma de pérdida, de caída, de negación, de error, de esa ruptura que te obliga a mirar distinto, a pensar más profundo, a moverte desde un lugar que no conocías y que te cambia para siempre aunque en el momento solo sientas rabia, frustración o dolor.
La gratitud consciente, entonces, no es un resultado de las circunstancias, sino una elección de percepción, es decidir ver tu historia como aliada y no como enemiga, es interpretar cada fragmento de tu camino, incluso los más oscuros, como parte de una estructura que te ha ido formando, afilando, puliendo, y que solo puede cobrar sentido cuando dejas de mirar tu vida como una cadena de eventos desconectados y comienzas a entender que había una lógica detrás del caos, que había un patrón oculto. Entre los golpes, que cada momento en que te sentiste solo, ignorado, rechazado o subestimado estaba desarrollando una parte de ti que hoy es irrompible precisamente porque fue forjada en el fuego de la incomodidad. Por eso la gratitud no se practica solo cuando las cosas salen bien, sino especialmente cuando no salen como esperabas, porque ahí es donde se separa el que solo agradece resultados del que agradece evolución, el que solo valora logros del que valora procesos, el que solo reconoce avances tangibles del que reconoce transformaciones internas. Y es precisamente esa diferencia la que define quién está listo para sostener una vida extraordinaria y quién solo quiere alcanzar momentos extraordinarios, sin la madurez emocional necesaria para conservarlos. Además, hay un principio que pocos entienden y que, sin embargo, es brutalmente certero: lo que no agradeces se convierte en carga, lo que no valoras pierde su poder, lo que das por sentado termina desvaneciéndose, no porque el universo te castigue, sino porque tu mente comienza a operar desde la carencia, desde el déficit, desde la falta, y entonces todo lo que te rodea, incluso lo más valioso, empieza a parecerte insuficiente, mediocre o invisible, y en ese estado no importa cuánto consigas, cuánto avances o cuánto conquistes, porque todo te parecerá pequeño frente al tamaño de tu expectativa inflada por una visión distorsionada de lo que realmente importa. La gratitud consciente, por el contrario, amplifica tu capacidad de ver con claridad, de encontrar sentido incluso en el conflicto, de conservar el equilibrio interno cuando todo alrededor está cambiando o colapsando, porque no te aferra al pasado ni te desconecta del futuro, sino que te ancla en el presente con poder real. Te da una base sólida para construir sin ansiedad, para avanzar sin desesperación, para crecer sin necesidad de destruir lo que ya tienes, porque entiendes que no estás comenzando desde cero, sino desde la riqueza interna acumulada por años de esfuerzo, de experiencia, de heridas, de decisiones que tal vez no fueron perfectas pero que te trajeron hasta aquí con la sabiduría exacta que necesitas para lo que sigue. Y es ahí cuando la gratitud se convierte en una ventaja competitiva brutal, porque mientras otros se quejan, tú construyes, mientras otros critican, tú aprendes, mientras otros lamentan, tú transformas, no porque ignores la realidad, sino porque decides interpretarla desde un lugar de poder y no de victimismo, desde una conciencia que elige crear y no culpar, que elige evolucionar y no estancarse, que elige agradecer porque entiende que cada segundo que pasas deseando otra vida es un segundo que pierdes de la única vida que realmente tienes, esta, aquí y ahora. Así que si quieres pensar como un ganador, deja de mirar solo lo que te falta y empieza a honrar todo lo que ya tienes, todo lo que ya has superado, todo lo que has construido con tus propias manos y que otros ni siquiera podrían imaginar. Empieza a tratar tu camino con respeto, tu historia con dignidad, tu presente con atención, porque la gratitud no es debilidad ni resignación. Es claridad, es presencia, es fuerza, es una forma de mirar el mundo que te permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, que te permite mantener el alma encendida incluso en medio del invierno emocional más duro, que te permite seguir caminando con la frente en alto incluso cuando el suelo se vuelve incierto. Y si logras vivir desde esa gratitud consciente, estratégica, profunda, no solo cambiará tu estado emocional, cambiará tu energía, tu lenguaje, tu forma de relacionarte, tu enfoque ante el conflicto, sobre todo, tu capacidad de atraer y sostener más, porque quien sabe agradecer desde la raíz está preparado para recibir sin miedo, para crecer sin culpa y para impactar sin vaciarse. Capítulo 11. Aprendizaje eterno. Si hay algo que separa, con una línea invisible pero absolutamente inquebrantable, a quienes evolucionan continuamente de quienes se estancan en sus propios éxitos pasados, es la actitud con la que se enfrentan al conocimiento, no desde la acumulación de información como si fuera un juego de memoria para impresionar a otros, sino desde una postura de humildad activa que entiende que no hay ningún punto en el camino, por más alto que sea, desde donde uno pueda permitirse dejar de aprender, de cuestionar, de revisar, de vaciarse para poder llenarse de nuevo,
Porque el aprendizaje verdadero no es una fase de la vida, no es una etapa académica ni una obligación externa, sino una decisión interna y permanente de seguir creciendo, de seguir afinando la mente, de seguir expandiendo la conciencia sin importar cuántos títulos tengas, cuánto dinero hayas ganado, cuántos logros hayas alcanzado o cuánto te admire el entorno por lo que ya sabes. El aprendizaje eterno es una forma de vivir, no una estrategia de desarrollo personal, es una manera de estar en el mundo con los ojos abiertos, con la curiosidad encendida, con la capacidad constante de observar sin juicio, de absorber sin ego, de integrar sin ansiedad, y ese tipo de mente, una mente abierta pero estructurada, crítica pero flexible, ambiciosa pero humilde, no se forma con el tiempo, sino con la intención consciente de no permitir nunca que el conocimiento acumulado se convierta en arrogancia, en soberbia disfrazada de experiencia, en esa trampa letal en la que muchos caen cuando comienzan a creer que ya saben suficiente y que el resto del mundo tiene poco o nada que enseñarles. Y es ahí donde se estanca la mayoría, porque asumen que aprender es algo que se hace en la juventud, en la universidad, en los cursos que uno toma cuando aún está en formación, como si en algún momento uno dejara de estar en formación. Como si en algún punto de la carrera profesional o de la madurez personal uno alcanzara una especie de cima donde ya no hay nada nuevo que entender, que descubrir, que reinterpretar, cuando la verdad más brutal es que el mundo cambia a una velocidad que no perdona al que se duerme, al que se acomoda, al que repite lo que ya sabe sin cuestionar si sigue siendo válido, útil o siquiera cierto, porque no hay peor ignorancia que la que se camufla de sabiduría inamovible. El que piensa como un ganador no solo acepta que no lo sabe todo, lo busca activamente, lo persigue con hambre, con intención, con pasión por lo desconocido, porque entiende que cada nuevo conocimiento integrado, no solo aprendido intelectualmente, sino vivido, masticado, probado en la práctica, representa una expansión directa de su poder, de su alcance, de su impacto, y no tiene miedo de desarmar su visión si descubre una verdad más profunda, más precisa, más útil, porque el objetivo no es tener razón, sino ser efectivo, no es defender la idea antigua, sino adoptar la idea mejor, no es proteger el ego, sino ampliar la capacidad de crear, de liderar, de evolucionar. Piensa en los verdaderos maestros de la historia, no aquellos que se llamaron a sí mismos sabios, sino aquellos que entendieron que, aun estando en la cúspide de su conocimiento, seguían siendo estudiantes de la vida, estudiantes del conflicto humano, estudiantes del cambio, estudiantes de sí mismos, y por eso nunca dejaron de estudiar al mundo, a las personas, a sus propias emociones, a sus errores, a sus intuiciones, a su historia, no para acumular teorías, sino para mejorar constantemente su forma de actuar, de pensar, de servir, porque entendían que cada versión mejorada de su mente les permitía una mejor ejecución en el mundo real. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden información con sabiduría, datos con inteligencia, títulos con evolución, y por eso su aprendizaje se vuelve superficial, acumulativo, desordenado, sin digestión real, sin utilidad concreta, sin aplicación práctica, porque estudian para parecer, no para transformarse, leen para tener argumentos, no para rediseñar su estructura de pensamiento, toman cursos sin aplicar nada, se llenan de referencias sin integrar ninguna, y al final están más saturados que preparados, más informados que sabios, más ansiosos que libres, porque no han entendido que el aprendizaje verdadero no es lo que memorizas, es lo que aplicas consistentemente hasta que se convierte en parte de tu sistema operativo personal. Una mente ganadora no busca tener razón en cada conversación, busca mejorar en cada decisión, no se encierra en sus ideas favoritas, las somete a prueba, las cuestiona, las rediseña si es necesario, porque no está apegada al conocimiento que le trajo hasta aquí, está comprometida con el conocimiento que la llevará más lejos. Y para eso necesita una humildad que no es debilidad, sino estrategia, una humildad que dice, no importa lo que ya sé, importa cuánto estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Desaprendiendo y volviendo a aprender. Porque si dejas de aprender, dejas de evolucionar, y si dejas de evolucionar, te vuelves irrelevante, incluso si alguna vez fuiste brillante, incluso si alguna vez fuiste innovador, porque el brillo del pasado no es garantía de impacto en el presente, y mucho menos en el futuro. Porque la única ventaja real en el juego largo es la mente que sigue aprendiendo cuando ya no tiene por qué hacerlo, que sigue desarrollándose cuando ya podría dormirse en sus laureles, que sigue afinándose como un
Instrumento valioso, no por necesidad, sino por compromiso, no por inseguridad, sino por excelencia. Así que si realmente estás comprometido con pensar como un ganador, debes convertir el aprendizaje en una forma de vida, no como estudiante eterno que se esconde en el aula para evitar actuar, sino como guerrero que estudia el campo de batalla, como líder que aprende de cada conversación, como constructor que observa cada error como una oportunidad de perfeccionamiento. Como creador que sabe que cada nueva idea bien integrada representa una herramienta más poderosa para impactar, para servir, para dejar huella real. No te detengas nunca. No asumas que ya sabes lo suficiente. No confundas la experiencia con el cierre del proceso. La vida no premia al que aprendió más. Premia al que nunca dejó de aprender. Capítulo 12. Mente de conquistador. Llega un momento, al final de todo este proceso de transformación interna, en el que ya no basta con entender los principios, ya no alcanza con visualizar metas, ya no es suficiente con motivarse temporalmente ni con sostener hábitos sueltos, porque hay un punto en el que, si realmente deseas experimentar la vida desde una posición de dominio consciente, de presencia plena, de acción inquebrantable y visión perpetua, tienes que ir más allá de todo lo aprendido y asumir finalmente una identidad radical, no como una etiqueta, sino como una construcción mental permanente, como una arquitectura interna desde la cual se toman todas las decisiones, se enfrentan todos los desafíos y se redefine, desde la raíz, el modo en que vives, piensas, hablas, lideras, te relacionas y actúas, y esa identidad no es otra que la de un conquistador, no de tierras, ni de empresas, ni de personas, sino de sí mismo, de sus límites, de sus miedos, de sus hábitos rotos, de su caos no resuelto, de su potencial todavía no activado. Porque el verdadero poder no es dominar el mundo exterior, sino lograr gobernar tu mundo interno con un nivel de claridad, fuerza, enfoque y coherencia que convierte cualquier adversidad en parte del entrenamiento, cualquier fracaso en parte del plan, cualquier conflicto en una oportunidad para crecer. Una mente de conquistador no es una mente perfecta, ni invulnerable, ni impermeable al dolor o al cansancio, es una mente que ha sido diseñada, día tras día, mediante actos voluntarios de disciplina, de aprendizaje, de reconstrucción emocional, de silencio estratégico, de repetición consciente, de exposición deliberada a lo incómodo. No para demostrar nada a nadie, sino para construirse desde dentro hacia afuera, hasta que la estructura sea tan sólida que no dependa del reconocimiento externo, de las condiciones del mercado, de la validación social ni de los resultados inmediatos, porque el que piensa como un conquistador ya ha comprendido que el éxito externo es simplemente el eco inevitable de una mente que ya ha tomado el poder sobre sí misma, y por lo tanto no se deja llevar por lo efímero, no negocia su identidad por conveniencia. No cambia su dirección por la opinión de la mayoría, no se traiciona por miedo ni se vende por elogios, sino que sigue avanzando, cada día, con un sentido de inevitabilidad que no viene de la suerte ni de la genética, sino del entrenamiento consciente de su voluntad. El mundo moderno está repleto de distracciones que seducen, de comparaciones que envenenan, de narrativas diseñadas para que dudes de ti, para que dependas del sistema, para que sigas esperando señales externas antes de moverte, para que te adhieras a una identidad débil, cómoda, moldeable, adicta a la validación. Y por eso el verdadero acto de rebeldía hoy no es gritar más fuerte ni resistirse con violencia, sino convertirse en una mente impenetrable, en una conciencia ordenada, en un ejecutor implacable de su propio plan, en alguien que no responde por reflejo sino que actúa por visión, que no existe para sobrevivir sino para influir, para elevar, para dejar rastro, para construir con su propia fuerza una realidad tan distinta a la que le ofrecieron al nacer, que inevitablemente termina inspirando a otros a hacer lo mismo. Y para llegar ahí, para sostenerte como conquistador del presente, necesitas dejar atrás, de una vez por todas esas narrativas internas que justifican tu mediocridad, todos esos discursos silenciosos que repites sin darte cuenta y que han mantenido tu vida contenida, dormida, a medio volumen, frases como yo no soy así, no es el momento, ya es tarde. No sé cómo, aún no estoy preparado, porque mientras sigas arrastrando esa mentalidad pasiva, esa mentalidad infantil que espera condiciones ideales o permisos invisibles, seguirás operando por debajo de tu capacidad real, seguirás construyendo a medias,
hablando más de lo que haces, deseando más de lo que ejecutas, sabiendo más de lo que integras, y todo tu potencial, en lugar de materializarse, se convertirá en una carga, en un peso muerto que no te deja vivir en paz, porque tú sabes, aunque a veces no lo digas, que estás hecho para mucho más. La mente de conquistador no necesita saber cómo resolverlo todo antes de actuar, no necesita garantías, no necesita consenso, necesita decisión, necesita foco, necesita lealtad interna, necesita una claridad tan violenta que elimine el espacio para la duda, para la dispersión, para la negociación emocional con el miedo. Porque el conquistador no es aquel que nunca cae, sino aquel que ha eliminado de su mente la posibilidad de quedarse abajo, que ha grabado en su sistema operativo la idea innegociable de que todo, absolutamente todo, se puede usar a su favor si la interpretación es la correcta, si la acción es constante y si la energía está alineada con la visión. No hay fórmula mágica, no hay camino sin obstáculos, no hay atajo, y si estás buscando un método que te libere del esfuerzo, del sacrificio o del caos, entonces no estás listo para conquistar nada, porque la grandeza no es cómoda, la grandeza no es suave. La grandeza no es compatible con la mentalidad que busca ahorrar energía constantemente. La grandeza exige el precio más alto que puedes pagar: tu atención total, tu presencia radical, tu compromiso absoluto con lo que sabes que viniste a hacer, y eso, por definición, te pondrá en conflicto con una sociedad que promueve la distracción, la mediocridad decorada y el aplazamiento permanente. Así que este no es un cierre. No es un final feliz. No es un resumen para que te sientas bien. Este es un inicio violento, real, visceral, un punto de quiebre que debes tomar o dejar. Pero si decides tomarlo, si decides caminar desde ahora con la mente de un conquistador, con los ojos despiertos, con el corazón encendido y con la voluntad afilada, entonces no habrá nada ni nadie que pueda detenerte, no porque el mundo sea justo, sino porque tú habrás dejado de esperar que lo sea, y habrás entendido que el verdadero poder no está en las condiciones, sino en la convicción, no está en el permiso de otros, sino en tu capacidad de actuar aunque nadie crea, de avanzar aunque todo duela, de construir aunque parezca tarde, de sostenerte aunque estés solo. Porque al final, el éxito no es una meta. Es una mentalidad. Y esa mentalidad se construye, se entrena, se defiende. Cada día. Cada decisión. Cada segundo. Y todo, absolutamente todo, empieza en la mente.